Universo Deportivo. Universo Deportivo. Hola, ¿qué tal amigos de Universo Deportivo? Sean todos bienvenidos a una entrevista más que tenemos el día de hoy con un amigo del básquetbol. Su nombre es Denton Medina Chach, a quien le doy la más cordial bienvenida a Universo Deportivo. Y don Denton, muchas gracias por permitirnos esta entrevista. No, Henry, muchas gracias a ti. Gracias por tomarme en cuenta, sobre todo después de estar un poquito alejado de este bellísimo y apasionante deporte. Ya llevo algunos años, una mezcla ha sido de cuestiones familiares, cuestiones de salud, cuestiones de trabajo, pero el gusanito siempre está ahí, la pasión, el amor siempre permanecerán, esas se irán conmigo. Estoy aquí a tus órdenes, cualquier pregunta que tengas, cualquier duda, estamos para, dentro de lo que cabe, dentro de mis limitaciones también de conocimiento, pues trataré de aportar algo al básquetbol. A este bonito deporte que la gente disfruta, que la gente quiere, que va ganando adeptos en Yucatán cada vez más, hay que decirlo, muchas escuelas de baloncesto, el crecimiento de la ciudad. Creo que ha ido también en coordinación con el crecimiento del básquetbol, del deporte, sobre todo en las categorías formativas, ¿no? Hay que decir, don Denton, que ha estado metido en el ámbito amateur, en el ámbito formativo, como también en el profesional, con una institución que, sobre todo en la old school, recuerda más, ¿no? Como es el caso del equipo de Leopardos, que nos dio grandes alegrías y trajo el espectáculo, ¿no? Algo que don Denton ya no tenemos tanto en Yucatán y que es importante porque las nuevas generaciones que practican este deporte, el deporte ráfaga, pues no ha visto el deporte profesional. Don Denton, para entrar en materia, ¿por qué cree que ya no tenemos deporte profesional en el básquetbol? Tenemos béisbol con los Leones de Yucatán, en el fútbol en la Liga de Expansión con el equipo de los Venados, pero el tercer deporte también más practicado del estado no tiene deporte profesional o no es profesional desde hace ya varios años. ¿A qué cree que se deba? Mira, definitivamente para que no haya básquetbol y un deporte tan apasionante como este, es la suma de varios factores. Definitivamente el primer factor es el recurso económico. Es el recurso económico. ¿Por qué? Porque en las ligas profesionales uno tiene la ventaja de traer a otros jugadores, ya sea de México, del centro, del norte del país, obviamente de aquí en Mérida, como lo hicimos nosotros en su momento, y también traer de Estados Unidos. A diferencia de las ligas semiprofesionales, a esta gente se les trae pagándoles viáticos, claro. En este caso, por decirte, sus departamentos, la luz, teléfono, comidas, absolutamente todo, ¿no? Y son ligas que tardan entre 3 meses y medio a 4 meses y medio. Entonces se requiere de mucho capital, Y ahorita que mencioné... Hablando de una liga nacional, ¿de qué torneo pudiéramos estar hablando? Bueno, en todos los torneos profesionales, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de presentarle un proyecto a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Porque... ¿Esto en qué año fue, don Nando? Esto fue antes de la pandemia. La pandemia 2020. Sí, fue antes de la pandemia. No recuerdo exactamente. Inclusive estuvimos ¿cómo se llama esto? A 1 milímetro de entrar, pero a última hora se cayeron los patrocinios. Okay. Los patrocinios más importantes en esta primera etapa de entrar a una liga nacional. ¿Cuáles eran esos patrocinios más importantes? El apoyo del gobierno del estado y el apoyo del municipio. Okay. Que ambos apalabraron que sí que iban a dar una parte importante, tanto el municipio como el gobierno del estado, pero lamentablemente coincidió con las campañas electorales en su momento y creo que prefirieron darle otro destino a los recursos, porque en la celebración y en la presentación del equipo en el salón de actos de la Escuela Modelo, ahí está grabado el compromiso que hicieron ambos gobiernos, que al final de cuentas no lo cumplieron. Nosotros, ¿qué hicimos para la liga? Nosotros le presentamos un proyecto integral, en donde uno de los grandes temores que siempre ha tenido la liga profesional es decir, bueno, ¿cómo vas a sobrevivir cuando menos en los próximos 5 años? Y nosotros ya teníamos ese proyecto, ¿no? Donde al principio pues no íbamos a ser autosustentados, o sea, no nos íbamos a poder sostener.
sino que necesitábamos el apoyo del gobierno. Y el proyecto mostraba que nosotros al quinto año íbamos a ser autosuficientes, de una manera legítima, teniendo varias fuentes de ingresos, y ya no teniendo al gobierno del Estado, dependiendo del gobierno del Estado, sino tomando en cuenta a los patrocinadores, tomando en cuenta las entradas que tuviéramos y, ¿cómo se llama esto? Otros, los uniformes, la publicidad en los uniformes, ¿verdad? Que son los patrocinadores, claro. Y es algo que se valora mucho. Y en su momento dado, si el gobierno del Estado deseaba o no deseaba entrar, pero eso era hasta el quinto año. Entonces se estaban poniendo las cartas sobre la mesa. Le gustó mucho a la LNP, le gustó muchísimo nuestro plan de patrocinios, y yo recuerdo en ese entonces que inclusive me encargaron a mí a nivel nacional utilizar la metodología que les enseñé, el modelo de trabajo, ¿verdad? Para que inclusive la liga tuviera un nombre. Y con el tiempo sí se adoptó, y fue el primer nombre, creo que fue Liga Cisnova, ¿no? Cisnova, y ahorita es la Liga Caliente, ¿no? Y eso mismo se pudo haber hecho aquí en Mérida, pero lamentablemente no se dio. Ahora, si teníamos jugadores o no teníamos jugadores, si teníamos afición o no teníamos afición, si teníamos cancha o no, claro que lo tenemos, definitivamente lo tenemos, y sobre todo teníamos el cómo hacerlo. Estamos hablando que el proyecto era para jugar en el Poliforum, en el gimnasio polifuncional. Bueno, nos hicieron 2 visitas por parte de la liga, y el que calificó fue el Poliforum del Samná. El Poliforum Samná. El de acá no, por cuestiones del aire acondicionado, y sabemos que el clima que tenemos. Claro. Además hay una serie de cosas como la enfermería, un salón de conferencias, etcétera, etcétera, que o sea, todavía no se ha adaptado. Okay. Y no lo pasó por el Poliforum. Por favor, sin ningún problema, sin ningún problema. Perfecto. En ese sentido, estamos hablando más o menos de entre 2015, 2019, 2018, pero poco antes de eso hay que decir que tuvo una incursión, ¿no?, en lo que es con el equipo de Leopardos en esta Liga del Sureste, que también fue una liga que, bueno, muchos equipos yucatecos tuvieron participación y sobre todo muy importante que hubo muchos yucatecos que tuvieron la posibilidad de tener sus experiencias en el ámbito profesional, donde entiendo que quizás es algo que hoy no tienen las nuevas generaciones. Podemos poner un ejemplo puntual con Sergio Moreno, el famoso Checo, ¿no?, que sí pudo tener sus experiencias en el profesionalismo porque en su momento era un joven talentoso, ¿no?, que luego estuvo en la Universidad Marista y todo. Pero hoy hay buenos basquetbolistas jóvenes que no pudieron tener esas posibilidades. Eso quizás también es en detrimento de estas generaciones talentosas de yucatecos que no tienen, ni en los niños ven referentes, como algunos niños sí pudieron ver a los mayas, y estos de tener una posibilidad de jugar. ¿Esto cómo afecta al baloncesto yucateco? Pues mira, lo afecta muchísimo, te lo vuelvo a decir, los Leopardos era un proyecto a 5 años. Un proyecto a 5 años en donde su primer gran objetivo era pasar a las finales. El primer año, el segundo año era pelear en las finales y pasar a los playoffs el primer año. El segundo año era llegar a las finales, y el tercer año ganar. O sea, todo es un proyecto. O sea, aquí aplicamos el método administrativo, y se aplicó mucha mercadotecnia, se aplicó muchas finanzas igual, que bueno, fue lo que nos permitieron estar 3 años al mejor nivel. De hecho, esta liga, la LBS, llamó mucho la atención al centro del país y al norte del país, porque cuando nosotros la hacíamos y la Liga Nacional no jugaba, nosotros bajamos no solamente a jugadores de la Liga Nacional, sino de Estados Unidos, y bajamos, en el caso de los Leopardos, bajamos a 4 o 5 ex NBA, y teníamos unos equipazos, Cozumel, un equipo, o sea, pioneros, en fin, la verdad, un nivel importante. Eso es desde el punto de vista básquetbol, pero también desde el punto de vista, otro punto de vista del básquetbol, es que nosotros dijimos, bueno, nada más vamos a tener 2 refuerzos, luego fueron 3, luego fueron 4, y tenemos que complementarnos muy bien con los jugadores yucatecos. Claro. ¿Sí? Y también tenemos que llegar a tener a un muy buen entrenador.
Y pues en su momento sí tuvimos que traer a un entrenador, lo bajamos, un entrenador mexicano que estaba entrenando en España, Giovanni Rivera, que en su momento él entrenó a Ricky Rubio, que cuando llegó aquí, me acuerdo que me dijo, ese muchacho, te vas a acordar de mí dentro, me decía, lo vas a ver en la NBA. Yo lo estoy entrenando en las islas, no me acuerdo qué islas, un camping muy importante, y se lo vas a ver. Con el tiempo llegó, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que yo le pedí a este entrenador cuando lo bajamos? Creo que tenía 21 años cuando llegó, o sea, todos me dijeron, muy joven. Denton, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Porque un servidor, yo no soy todólogo, no era todólogo, o sea, yo me rodeé de gente muy valiosa que me asesoraron, te puedo decir que entre ellos Jorge Carlos López Febles, entre ellos el señor Antonio Cárdenas, sí, que en paz descanse, fueron mis asesores. Ismael Sosa Cerón, que estaba muy metido precisamente en las ligas formativas. Y un servidor que siempre, bueno, la mercadotecnia se me ha dado un poco, y yo dije, bueno, tenemos que invitar a los mejores jugadores yucatecos, y con la consigna, la única vez que yo metí la mano en la nómina, como dice el equipo, aunque yo fuera el presidente y era el que aportaba el recurso, la única forma que yo le decía a los entrenadores es de que en cada juego tienen que jugar los 12 jugadores. Los 12 jugadores. Oye, pero es que esto es una liga profesional, por aquí, por allá. Sí es una liga profesional, pero es una liga también de oportunidad. Y además se está jugando en nuestra región y hay que darle prioridad, o sea, no hay que darle prioridad, hay que darle oportunidad a los jugadores yucatecos. Yo no te voy a decir en qué momento los vas a meter, pero tienen que jugar los 12. Y efectivamente, creo yo, sin temor a equivocarme, que fuimos el equipo que más jugadores locales, alinearon, ¿no? Sí, alineamos, o sea, los pusimos a jugar por primera vez. Y te puedo decir que también desde el punto de vista de mercadotecnia, porque tenía su carga en mercadotecnia, nosotros tuvimos un promedio de entrada de 1,900 jugadores promedio por juego en el polifuncional. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, cuando el jugador yucateco vaya a jugar en una liga profesional, va a ir la mamá, va a ir el papá, va a ir el abuelito, va a ir hasta la muchacha que apoya con el servicio, los vecinos, es más, yo decía, hasta la mascota va a ir a ver a ese jugador. Claro. Y ese fue uno de las tantas cosas. Uno de los ganchos para uno de los ganchos. Entonces, habían jugadores yucatecos, habían jugadores americanos, pero nosotros pusimos a un jugador que también fue una táctica de éxito, y fue un éxito, un jugador México-americano, un jugador que hablaba español y hablaba inglés perfectamente, y además era el pistón del equipo. Yo me acuerdo de sus nombres, Nicholas Jones. Entonces, ese era como un puente entre los jugadores locales y los jugadores extranjeros. ¿Ok? Y se prendían. Entonces, los otros jugadores que a veces no les daban juego a los locales, él sí les daba juego. Y así se fue armando un gran grupo. Junto con eso, Henry, no sé si tú fuiste a algún juego, nosotros hemos estado conscientes de que el básquetbol no solamente se desarrolla dentro de la cancha, es importantísimo, pero el jugador número 6, que es el que está presente, es un jugador importantísimo, el que está en las gradas. Pero también hay otro factor. Nosotros jugamos contra reloj y decíamos, tenemos que ganarnos a la afición. Y hacíamos visitas, innumerables visitas a las escuelas, a clubes deportivos, etcétera, etcétera. Sí, cierto, tenían mucha actividad, una página de internet, no estábamos mal. Sí, efectivamente. Pero digamos lo de las redes sociales de ese tiempo, ¿no? Sí, es correcto. Y en cuanto al nivel del basquetbolista yucateco en ese momento, ¿qué tan lejos estaba de seguir desarrollando jugadores? Porque bueno, no son muchos ejemplos de jugadores profesionales yucatecos. Me refiero a llegar a la máxima liga, ¿no? La Liga Nacional, que está el caso de Rodrigo Pérez, el caso de Edwin Sánchez, el caso de Brandon Heredia. Pero en esos momentos donde, bueno, el equipo Leopardo estaba produciendo jugadores yucatecos, ¿no? Que estén jugando en una liga donde se rozaban con gente con un alto nivel basquetbolístico. ¿Qué tan lejos o cerca estábamos de la élite nacional, por ejemplo? Bueno, vamos a hablar, en el pasado, junto con nosotros estábamos en la LBS, pero los mayas estaban en la profesional.
Ah, Entonces ellos tomaban sus decisiones y de darles oportunidad a los jugadores yucatecos ah, y que esos jugadores yucatecos destacaran, ¿no? Sí había presencia en la nacional a través de los mayas, ah. ¿sí? Sin embargo, ellos tenían su forma de llevar a su equipo y nosotros teníamos nuestra forma de llevar al equipo. Lo que sí yo te puedo decir que los equipos de los Leopardos, las 3 temporadas que estuvieron actuando, si vieran ese mismo equipo jugaría en la LNBP, hubiera estado entre los 4 mejores equipos de la Sin Nacional, ningún problema. sin ningún problema. Porque nosotros no solo habremos traído 1 o 2 de la Nacional, pero traemos jugadores directamente de Estados Unidos. ¿Qué jugadores yucatecos en ese tiempo destacaron en esos 3 años con el equipo Leopardo? Bueno, te puedo decir que yo creo que el principal fue Sergio Moreno, Melvin Carrillo, Emilio Grajales. Debutaron en ese momento, debutó Víctor Quicho, debutó a Denton Medina Jr. Y la verdad no me acuerdo cuántos más. Pero lo que yo te puedo decir es de que era un espectáculo porque habían momentos, Enrique, que estaban jugando 5 yucatecos en la cancha, Excelente. sin los refuerzos, ¿sí? Contra la mezcla de los otros equipos. Ningún otro equipo se atrevía a hacer lo que nosotros hacíamos, de tener a los yucatecos. Y eso, la verdad, prendía las gradas, pero los muchachos, es impresionante cómo elevaban su nivel, al menos momentáneamente durante el juego. ¿Okay? Y se la rifaba, ¿no? Creo que esa es la gran aportación. Pero ahí te va un detalle, Henry, que nosotros no solamente pusimos a jugadores yucatecos. Ok, pasó una temporada, Okay. vino un entrenador americano, después vino otro mexicano, pero también, ¿cómo se llama esto? Tuvimos un entrenador yucateco que es ni más ni menos que Víctor Quicho Medina. Así es. También él tuvo esa oportunidad de dirigir y lo hizo muy bien, lo hizo muy, muy bien, me explico. Entonces, esa es la idea. Que esas decisiones cuestan dinero, porque a veces se perdían puntos o se perdían tiempos valiosos, pero esa es parte de la filosofía de los Leopardos, porque yo acepté, entendí y estaba yo convencido que para mí esa liga era una liga profesional, pero también era una liga que yo quería darle oportunidad a los jugadores yucatecos. Era una liga también de promoción, cosa que la Liga Nacional poco a poco se fue desprendiendo del aspecto promocional. Si tú me dices ahorita, bueno, si los Leopardos tuvieran oportunidad de entrar a la Liga Nacional, olvídate, o sea, a los yucatecos, yo jugaría con la misma filosofía. Porque si un equipo yucateco no le da oportunidad a los equipos yucatecos, pues ¿quién se las va a dar? Claro. Me explico, la idea también era de que los entrenadores, los árbitros que arbitraban esa liga, no tuvieran que venir de afuera, sino exactamente, nosotros queríamos que pues tuvieran un nivel, porque ellos tienen sus módulos para los niveles, que pudieran ellos también participar en la... Y ya nos habían dado este chance la Liga Nacional, en su caso, de que los árbitros que vinieran a jugar a Yucatán vinieran un día antes o 2 días antes para que tuviera cada una semana sí y una semana no, dieran cursos a los entrenadores, los árbitros y también los entrenadores. Ya se había aprobado por la liga, pero bueno, eso ya sabemos la historia, no se llevó a cabo. Excelente, don Denton. Y bueno, a ver, hoy más o menos ya ando en eso. ¿Qué pasaría si hoy los Leopardos estuvieran? Sin embargo, hay que decir que las inversiones que se hacían antes, hoy están un poco más complicadas, ¿no? Hoy por lo que se ve, por lo que se dice en el argot, es muy difícil que en Yucatán pueda regresar. Ya no hay Liga del Sureste, Cipeva tampoco, ya no hay una liga regional. Por allá de repente hay algunas ligas entre veracruzanas y tabasqueñas y que intentan rescatar el profesionalismo, pero es muy difícil hoy regresar la Liga Nacional de Básquetbol. Quintana Roo ya puso el ejemplo, ¿no? Regresó. Y Yucatán, ¿qué es lo que le falta? ¿Qué habría que hacer ahorita? Digo, no nos vamos a ir por las ramas, o sea, lo que hace falta es un apoyo o un subsidio gubernamental, tanto del municipio como del gobierno del estado. Sin eso porque al menos un servidor, yo tengo el proyecto, o sea, yo tengo un proyecto que se desarrollaría a 5 años. Es decir, yo lo hice, lo conservo.
Para mí es como yo le llamo la Biblia de los Leopardos en el campo del básquetbol profesional. No es que no se pueda hacer, sino que sería muy difícil, porque no solamente los gobiernos de los estados andan cortísimos de presupuesto, sino los patrocinadores tradicionales de las grandes empresas, no voy a mencionar nombres, que normalmente eran mucho más accesibles para apoyar, y en nuestro caso, la verdad, apoyaban con mucho gusto, porque veían que detrás de que entrara un equipo había todo un proyecto de mercadotecnia, un proyecto visual, un proyecto muy padre, y ellos decían, oye, yo quiero participar. Y yo recuerdo que llegamos a tener 39 patrocinadores. 39 patrocinadores. Es una gran cantidad Sí, de hecho yo me acuerdo que con los mayas, cuando ellos, pues ahí habían sus trabas para que nosotros entráramos, yo les dije, bueno, vamos a una cosa, escojan ustedes a sus primeros 10 patrocinadores si quieren. Y nosotros empezamos con el 11º. ¿Por qué? Porque lo que realmente soportaba o sea, nuestra incursión era un proyecto administrativo, financiero y de mercadotecnia. Y ahorita, bueno, en Yucatán pareciera que el deporte universitario, digo, quizás las nuevas generaciones por no tener la presencia del básquetbol profesional, porque pues los niños no van un fin de semana a ver un partido de la Liga Nacional aquí a Yucatán. Hoy pareciera que todo se está orientando hacia el ámbito universitario, que es muy válido, que es muy bueno también, porque pues no una gran cantidad de gente que practica el básquetbol va a llegar al profesionalismo, eso es una realidad. Pero partiendo de eso, donde usted ha estado siguiendo vinculado a lo que es este deporte, ¿cómo ve el baloncesto yucateco en cuanto a las nuevas generaciones? Ha habido sobre todo una gran, pues no crítica, ¿no? Pero una realidad, ¿no? Que en los eventos nacionales Yucatán ahí está entre la mitad de la tabla, a veces no le va bien a Yucatán. Eh, de acuerdo a cuando usted estaba muy metido en el básquetbol, a lo que hoy observa de lejos, pero sigue observando, sigue estando presente, ¿el básquetbol yucateco ha aumentado en su nivel, ha descendido, se ha estancado? ¿Qué ha pasado con el básquetbol? Bueno, es una opinión, y lo más probable es que yo esté equivocado, pero yo siento que el básquetbol no solamente se ha detenido, porque acuérdate que la constante es el movimiento. Si no vas para adelante, te vas para atrás. Yo prefiero irme para atrás que irme de lado, porque cuando te vas de lado te pierdes. Para atrás puedes regresar y retomar el camino. Pero sí siento que es una lástima que el básquetbol esté totalmente detenido. Ahorita, por lo que yo he visto, posiblemente ya no sea una excusa tan como era antes el hecho de la estatura. Okay. Ahorita ya hay muchachos, hay jóvenes que tienen una estatura que puede competir perfectamente, ¿no? Perfectamente. ¿Cuál es el problema ahorita? Que yo creo que lo que no hay, bueno, no creo, estoy seguro que no hay, es una planificación global para el básquetbol yucateco. No hay, o sea, absolutamente no hay. Cada quien juega por su lado, cada quien entrena por su lado. Ahorita los jóvenes están en tercero y secundaria y ya presumen que juegan en primera fuerza, cuando lo que deben de estar entrenando es estarse capacitando. Yo tengo 2 experiencias muy cercanas de dos hijos míos que jugaron en Estados Unidos y fueron drafteados en Estados Unidos, que ya por cuestiones de visa no prosperaron, ¿no? Conozco muy bien la mecánica de cómo van los pasos que se van dando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que como los jóvenes ya no entrenan, ya no ni siquiera de jóvenes, desde adolescentes, ya desde la secundaria no quieren entrenar, quieren jugar. Entonces, ¿cómo vas a jugar lo que no has aprendido? ¿Sí? En el caso de los leopardos, y vuelvo a poner los leopardos porque es lo que yo viví, nosotros le decíamos a los jóvenes, estate cuando menos con nosotros un año, un ciclo que es un año. Y les decíamos, y los entrenadores estaban convencidos, porque a los primeros que capacitábamos eran a los entrenadores. Les decía yo, 2 objetivos. Los primeros 6 meses ustedes van a tener 2 objetivos, muchachos. Niños, adolescentes y jóvenes. ¿Y cuáles son esos 2 objetivos? Uno va a ser vencer el dolor y el otro va a ser vencer el aburrimiento. Ese era el gran objetivo. ¿Pero por qué? Porque durante esos primeros 6 meses no van a tocar un balón. No van a tocar un balón.
¿Y qué vamos a hacer? En estos 6 meses vamos a nuestros cuerpos, vamos a transformarnos en un cuerpo atlético y en un cuerpo gimnástico. La gimnasia te evita muchas lesiones y la parte atlética es la que te da la condición física, esa pasión, ese empuje, que hago muchas veces, muchas cosas y mantengo. Claro. Enseñarles a respirar, o sea, cosas muy, muy, muy básicas. ¿Es un invento esto? No es ningún invento. En los Estados Unidos, hasta la secundaria, en Estados Unidos creo que son 2 años de secundaria nada más, los niños en la primaria y en la secundaria le dan más al atletismo y a la gimnasia. Claro. Y una vez ya cuando entran a la preparatoria, que son 4 años, 2 años de creo que sophomore y 2 años, no me acuerdo el otro tema. Entonces es cuando ellos ya cada uno, que el tronco es el atletismo y la gimnasia, chavos muy fuertes, muy saludables, muy vigorosos, y ya se empiezan a ir que al voleibol, continúan al atletismo, natación, al básquetbol, fútbol americano. ¿Por qué? Porque en las pruebas es lo primero. Si no tienes condición física, no tienes ciertas habilidades, nomás no pasas. Entonces, ok, ya me voy. No quiere decir que no jugaras básquetbol o fútbol en la secundaria y en la primaria, no, sino que ahorita ya vas más en serio. ¿Por qué? Porque a nivel preparatorio empiezan a tener los visores. Claro. Y en Estados Unidos solamente hay 2 torneos en todo el año, ¿sí? En todos los estados, en todas las ciudades, en todos los condados. 2. El oficial, ¿sí? Y el de verano. Nada más. ¿Por qué? Porque durante 6 meses ellos se dedican a capacitarse. Y capacitarse para mí implica entrenamiento y adiestramiento. El entrenamiento, pues ya lo sabemos, son las habilidades físicas, claro, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el adiestramiento? Es las cuestiones de los valores, códigos de éticas y la cuestión mental y emocional de los muchachos. ¿Por qué? Porque a la edad de secundaria, primaria, todavía los jóvenes están como esponja. Todavía respetan a un entrenador, todavía respetan a los jugadores. Yo quiero ser como todavía tienen esos ideales muy valiosos, ¿no? Pero si ahorita, en vez de capacitarse, hay niños que te dicen, no, yo estoy en 4 torneos, yo juego 5 partidos a la semana, no tengo tiempo de entrenar. Entonces, y discúlpame, ¿qué juegas si no has aprendido? ¿Qué juegas si no has aprendido? Ahí donde, perdón que le interrumpa, ¿de quién es más responsabilidad? ¿Del joven? ¿De los padres? ¿De los amigos? ¿Del entrenador? ¿Del club? Yo siempre he visto como 2 pinzas. Primero que nada, tiene que haber una autoridad. Tiene que haber una autoridad que diga, señores, no vamos a inventar nada, vamos a copiar el modelo americano o el modelo europeo, el que más se adapte a las necesidades de los mexicanos, o a la idiosincrasia o al estereotipo de los mexicanos. En el que a partir de ahora, y te lo vuelvo a decir, los leopardos llegamos a tener, hubo un tiempo, casi un año, que llegamos a tener a 2,500 niños entrenando en 74 colonias de la ciudad de Mérida. Excelente. 74 niños. En ese entonces no había, lo único que existía era el fax, como medio de comunicación. Pero pues se crea una estructura donde hay un director deportivo, en donde ese director deportivo cada 15 días mandaba a los 74 entrenadores y cada entrenador con un auxiliar se les mandaba el programa de trabajo para los siguientes 15 días. Pero se les mandaba a todos al mismo tiempo. Y todos tenían que entrenar la misma formación técnica de los niños, ya sea técnica desde el punto de vista de atletismo, gimnasia, como te decía yo. Claro. Ahora, que cada quien le pone lo suyo, claro, esa emoción, esa particularidad. Sí, cada entrenador la trae. Es lo que le decíamos nosotros. O sea, haz esto a tu estilo, a tu propio, pero tienes que respetar los protocolos. Y así lo hicimos. Entonces, nuestro director técnico era un director de orquesta. Era un director de orquesta y teníamos a 2,500 niños en 74 colonias. Los niños iban a entrenar. Entonces ahí entra la disciplina, lo que te decía, el adiestramiento, el valor de que la importancia y el valor que le das a ir a entrenar perfectamente uniformado. Perfectamente uniformado. Se les da un short gris y una camisa gris. ¿Por qué? Porque como había muchas cuestiones de gimnasia y atletismo, se ensuciaban mucho. Se les daban 2, en fin, había una serie de
de valores que se les enseñan a los niños. A los entrenadores, cada sábado durante todo el año, se les capacitaba de 1 de la tarde, 6, 7 de la noche. Y me acuerdo que fue en el Poliforum de San José Tecó. Okay. Me decían, oye, Denton, ¿por qué hasta allá, por ejemplo? ¿Por qué hasta allá cuando, pues la cuestión deportiva aquí está en el norte de la ciudad? ¿Por qué? Porque estábamos con las 74 colonias con mayor alto margen de marginación. Entonces, el mensaje, ¿cuál era? Que el mensaje era que vamos a promover el deporte en donde no hay muchos deportistas, y vamos a sacarlos, porque a nosotros los jugadores decíamos... Había una responsabilidad social allá también. Sí, claro, definitivamente, pero les decíamos a los jugadores, mira, si tú eres C, nosotros vamos a volver A, y si eres A, te vamos a volver campeón. Okay. Te vamos a ayudar. Tú aquí eres el protagonista. Les decíamos a los leopardos, yo no quiero que tú seas leopardo, ¿sí? Nosotros, los leopardos, queremos que tú vengas a nosotros. Queremos ser tú. Así les decíamos. Invertíamos las cosas, estábamos medio loquitos, si tú quieres, pero nos funcionó. Y ahí anduvimos. Entonces, esa es una pinza. La otra pinza que nosotros teníamos era a la par, era el deporte profesional. Entonces nosotros decíamos, si nosotros el día de mañana llegamos a tener 2,000 niños, bueno, cuando menos tenemos asegurados que 2,000 entradas al... ¿sí? Y si tenemos 5,000 niños, esos niños no van solos, porque son pequeños, van con la mamá, con el papá, pues podemos llenar un poliforum. Claro. Y ese también era otro de los secretos, porque siempre metíamos mucha gente. Y te aclaro que en ese entonces, teníamos a toda la prensa en contra. A toda, radio, periódicos. ¿Por qué, don Denton? Porque nosotros fuimos como gente que irrumpió y decían, ¿de dónde salieron estos? Okay. ¿De dónde salieron? ¿No? Entonces, pero costaba mucho dinero, muchísimos millones de pesos costaban. Con el tiempo, te digo, bueno, porque parte de la planeación era brincar de la liga regional, brincar a la nacional. Se pudo haber hecho, se podría hacer perfectamente. Me da mucho gusto que Cancún haya regresado, pero pues, no hay secretos. Allá lo que hay es un apoyo gubernamental. Y aquí sí se pudiera. La Liga Nacional es más corta, el problema es que estamos muy distantes. Se aumentan los gastos también. Aumenta, sí, porque todo es por avión, a diferencia de los equipos que ahorita están, que es por camión. Pero el gasto más fuerte siempre va a ser la nómina, porque nosotros los recursos que obteníamos se aplicaban para atraer a los mejores jugadores, tenerlos en las mejores condiciones. Claro, para que rindan en la cancha también. Exactamente. Don Denton, hace rato platicaba un poquito de la disciplina es muy importante en cualquier deportista, en cualquiera que se quiere dedicar, porque hay muchos chicos que nacen con talento o con condiciones un poquito más sobresalientes que otros. También creo que pasa mucho de que los jugadores llegan a cierta edad muy temprana, que no debería ser, pero muy temprana, pensando que ya lo tienen todo resuelto, o que ya lo saben todo, que son muy pocas cosas que tienen por aprender. Y hemos escuchado también, no sé si en la época donde usted estaba más metido pasaba, pero ya de chicos de menos de 20 años que ya reciben un pago en las diferentes ligas que existen. Y sí se ve una gran cantidad de ligas conoces a cualquier muchachito y por lo menos de los 7 días de la semana juega 5 o 6 veces. Y yo me pregunto, ¿a qué hora entrenan estos? Mira, en estos casos que acabas de mencionar, el dinero se vuelve veneno. Y es un veneno muy rico. Pero nadie les dice que al final de cuentas es veneno y te termina matando. Claro. Entonces ahí yo creo que es una labor, en primer lugar, de los padres de familia, velar por la salud física de los hijos. En segundo lugar, es de los entrenadores, es de las ligas. Yo me acuerdo que en mi época, cuando yo estudié en el CUN, o sea, si tú no ibas a jugar a la universidad hasta que no estuvieras en la universidad. Okay. O sea, tú, si estabas en tercero de prepa, tú jugabas en torneos de preparatoria.
Claro. ¿Por qué? Porque se cuidaba el físico. A nosotros, los Leopardos, siempre nos invitaban, oye, pues tienen ustedes equipos muy, muy buenos, ¿por qué no entran a primera fuerza? ¿Por qué no entran a primera fuerza? Porque todavía no han embarnecido. Ya entraremos a primera fuerza y a ver, o sea, y así. Entonces, ahí fue cuando hicimos un experimento impresionante. Hicimos un experimento en el que entrenamos a los muchachos un poquito más grandes, Sergio Moreno, Fernando Fernández, estaba Gabriel Villafaña, si mal no recuerdo, estaba Emilio Grajales, entrenó con nosotros Miguel Mardueño, entró con nosotros, y entramos al primer torneo de primera fuerza que fue en el Patria. Entraron los Meteoros, si mal no recuerdo, y fue un primer torneo muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entró la Marista, de hecho la Marista se llevó a la mitad del equipo. Sí, muchos de los que mencioné terminaron estudiando en la Marista. ¿No? Bueno, la Marista se llevó al equipo completo. Sí, se lo llevó completito después de ese torneo. Que después de eso, la Marista a nivel universitario fue la voz mandante en el básquetbol, ¿no? Ese es el secreto, porque no solamente se llevó a los jugadores, se llevó hasta al entrenador. Bueno, pero así es. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que en el fondo una de las misiones de los Leopardos era desarrollar jugadores. Claro. No había ningún problema. Entonces, nosotros, entró la Marista, entraron equipos, entraron los Meteoros. Los Meteoros jugó con Meteoros, me acuerdo, Eduardo Flores y Brandon Heredia. Y jugamos la final. Ok. Y ganamos por 18 puntos. Sí. O sea, sí. Un buen proyecto que se armó ya. Sí, o sea, hubieron partidos muy interesantes en donde a los muchachos se les decía, vamos a hacer un rato antes del juego, así como están calentando el cuerpo, vamos a calentar la mente, y les damos pensamientos de motivación para que, y vamos a ponernos un objetivo. Y me acuerdo que, no voy a decir la universidad, y los chavos estaban de veras, había esto que te voy a decir es verídico lo que te voy a decir, aunque parezca increíble. ¿Qué objetivos quieren poner? No, pues vamos a darles una buena paliza, decían ellos. Y yo me acuerdo que les dije, pues, ¿qué les parece si los dejamos en 0? Nivel primera fuerza. A una facultad, importante la facultad, en 0. Y dijeron ellos, no se va. Bueno, se lo propone, vamos a ver qué pasa. Ya saben qué tienen que hacer, más que prueben su defensa. Y siempre con la filosofía de jugar los 12 jugadores, no 5, 6 o 7. Recuerdo que el primer tiempo el primer cuarto los dejamos en 0, el segundo cuarto, al final del segundo cuarto tiraron una canasta, que ya sabes cómo dicen, las cagastas, y boom, cae de 3. Ya sabes, se nos cae el circo. Nos metieron los primeros 2 cuartos metieron una. Y obviamente entonces hay que echarles, o sea, no es, o sea, hay que motivarlos, más que hay que motivarlos e inspirarlos. Claro. Segundo, en el tercer cuarto no nos metieron ninguna canasta. Y al final del cuarto sí nos clavaron un 3 y los terminamos como 84-6. 2 canastas nada más. Muy bueno. Pero eran muchachos que estaban saliendo de un proceso de entrenar. Entonces ellos me decían, don Denton, nosotros somos muy buenos entrenando, pero no hemos jugado. Y les decía, no te preocupes, no se preocupen. Efectivamente, va a llegar un momento, ¿sí?, que van a jugar como entrenaron. Ese es el ideal de cualquier entrenador, ese es el sueño de cualquier entrenador, jugar como entrenan. Entonces, cuando ustedes jueguen, yo recuerdo que el entrenador que estaba, igual que yo, nos molestábamos. ¿Por qué no haces en el juego lo que practicaste, lo que entrenaste? Y ellos decían, es que me da miedo que me regañe el entrenador. Entonces, una filosofía que teníamos en los Leopardos, que el entrenador, durante el juego, no puedes regañar al jugador, pero no puedes gritarle, menos humillarlo, cuidadito. No, claro. Nunca. Eso lo tenían prohibido los entrenadores. Usar una mala palabra era el 8º valor de los Leopardos, vocabulario decente. Entonces, pues eran esas cosas un poquito raras que a los muchachos les encantaban, porque yo me acuerdo cuando entrenábamos allá en el Poliforum, la cancha estaba llena de papás y jóvenes y otros entrenadores viendo. Me decía me dijo papá, oiga, ¿qué es lo que les enseñan a los muchachos que ya están grandes, preparatorianos grandes, que dan las 7 de la mañana y ya quieren que sean las 6 de la tarde?
para venir a entrenar. Le decíamos nosotros, bueno, quédese a verlo. Se va a aburrir. Me explico, se van a aburrir, pero no, con el tiempo lo hicimos y fuimos campeones, quedamos campeones. Entonces, sí hay material, claro que hay material. Hay jóvenes que son ahorita muy, muy buenos y hay muchos que son muy, muy buenos, pero no es suficiente. Hay ciertas ligas que tienes que llegar a un nivel extraordinario, tú, para que cuando ya estés frente a otros equipos, a lo mejor ese nivel extraordinario es un nivel medio, pero ya tienes las bases para subir de ese nivel medio y llegar a, o sea, a donde desees llegar. Sí, porque, por ejemplo, en los nacionales CONADE, bueno, que tiene un proceso de estatal, un proceso de macro regional, donde ya Yucatán, antes, ¿se acuerda usted, don Deto, que había la Olimpiada Nacional? Sí. Después, se llamaron después nacionales CONADE, y se creó el macro regional, donde Yucatán, en esta etapa previa al nacional, ahora se elimina con Puebla, Veracruz y otros estados, donde es mucho más difícil llegar. Entonces ya son muy pocos equipos. El equipo de Quisho Medina avanzó, creo que este año, a lo que es la fase nacional. Ya los equipos de baloncesto de Yucatán les está costando llegar a la etapa nacional, ¿no? Y eso, bueno, Puebla es en la zona de nosotros, Puebla potencia en ese sentido. Y eso es una llamada de atención de decir, bueno, ¿qué está pasando con el deporte, con el básquetbol yucateco formativo? Porque no hay un sistema de entrenamiento. Y también preguntar, tenemos, hay muchos, bueno, ya mencionó aquí Quisho, está Pepe Canto, ¿no? Entrenadores que han formado múltiples jugadores a lo largo de no nada más en los últimos años, sino ya algunas décadas. Pero también, así como está la parte de los jugadores, ¿no? Como está la parte de los clubes, de las instituciones, pero también de los entrenadores y el arbitraje. ¿Será que los entrenadores yucatecos están a esa altura de lo que necesitan? No, ahorita no, para nada. Pues si no se preparan. O sea, simplemente no se preparan. Con tomar un curso un fin de semana es nada. Okay. Es nada. Yo me acuerdo que una persona, un alto directivo del básquetbol aquí en Yucatán, me pidió que su sueño era tener llegar a ser directivo de alguna organización internacional, pero para eso necesitaba una especialidad en el deporte. Okay. Entonces me pidió el favor de que yo la tomara por él. Y pues esto son 15 módulos, estos son 2 años de estudio, esto es una especialidad completa. Pero como yo ya tenía ciertas bases, la pude hacer como en lapso de 6, 8 meses. Entonces yo igual me preparé y ahí aprendí muchísimo. O sea, de verdad aprendí mucho. Y se lo agradezco a esta persona que me pidió el favor y yo se lo hice con mucho gusto, ¿no? Y con el tiempo le sirvió porque fue escalando y ha tenido puestos internacionales muy importantes y siempre él ha puesto en alto a Yucatán, no solamente en Centro y Sudamérica, sino a nivel nacional. Pero no es suficiente. Te lo voy a decir porque son muchísimos factores. El más importante, y no solamente es el dinero como tal, sino que ese dinero se administre honestamente y con toda la eficiencia del mundo. Don Nendo, ¿qué rol debe tener el gobierno en la etapa formativa del básquetbol, sobre todo en las edades tempranas? Facilitador nada más de canchas. Facilitador de canchas nada más. ¿Por qué? Porque hay problemas. Van a jugar básquetbol los niños y entran los de fútbol. Los de fútbol rápido. Eso es un ejemplo. Facilitador, patrocinador también. Pero al gobierno, al municipio hay que verlo como un gran patrocinador, al gobierno del estado hay que verlo como un gran patrocinador, no como alguien que viene y te va a subsidiar. No, tienes que darle, si el gobierno del estado viene y te da 10 millones de pesos, dale a cambio en promoción, en patrocinio, en imagen, etcétera, etcétera. Dale, no 10, dale 20. Claro. ¿Me explico? Y nosotros en nuestro programa, todo eso estaba perfectamente amparado, ¿no? Perfectamente. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros le estábamos ofreciendo al gobierno del estado 1,000 entradas. Okay. Se las dábamos. Pero con una condición, que se usaran las entradas. No era para repartir a los sindicatos y a los cuates, y no. Y luego esas 1,000 entradas no se aprovecharan. ¿Por qué? Porque iban a haber huecos. Claro. O sea, 1,000 entradas, pero con la condición de que fueran. Okay. Ese es un ejemplo.
de cómo redituarle, más la imagen, más una serie de cosas, que lo que nosotros llamamos el deporte turístico. Íbamos a llevar la imagen, aportar la imagen de Yucatán en 12 ciudades distintas al norte del país, llevando, ¿cómo se llama esto? Trípticos, llevando información turística, porque el turismo aquí en Yucatán no solamente es de playa, hay turismo de hospitales, hay turismo de gastronomía, hay turismo de un montón de cosas. Entonces todo eso lo aplicamos y era lo que le ofrecíamos al gobierno. Don Denton, después de ya algunos años y todo esto que nos ha contado, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no ha regresado al básquetbol? Sobre todo en estos tiempos que se necesita retomar estos conceptos, lo que es el deporte, el básquetbol profesional, o si no el profesional, eh, tratar de aportar su granito de arena en tiempos donde no se ve, hay mucho básquetbol, hay mucho niño y adolescente practicando el básquetbol, muchas disputas entre los equipos porque jugadores que se van de un equipo, que se van a otro, selecciones que de repente no van bien arropadas por las instituciones que deberían de. ¿Por qué no ha regresado al 100% como lo vimos en años anteriores? Mira, hay gente que ha evolucionado en el básquetbol, definitivamente. Yo soy uno de los muchos que hay, la verdad, o sea, hay esfuerzos admirables. Tienes el ejemplo de Siva, es un esfuerzo admirable. Yo he platicado en algunas ocasiones con Juan Pablo y le he expresado mis respetos y mi admiración. Le he dado algunos consejos, bueno, si los ha tomado o no los ha tomado, eso ya es una cuestión estrictamente profesional, ¿no? Pero, pues yo, como te dije hace un rato, yo sí pagué el precio muy alto de haberme zambullido como unos 10 años en el básquetbol. Pagué un precio muy alto, no solamente en dinero, que fue muchísimo dinero, sino también en cuestiones familiares, hubieron ahí algunos tropiezos. Ahora, como lo mío es una cosa de verdad, más que de pasión, porque yo siempre he dicho que la pasión viene del cuerpo, a mí el básquetbol me produce una alegría impresionante. Y como la alegría viene del espíritu, el espíritu siempre se mantiene joven. Pero soy realista. Como te dije, ahorita los patrocinadores se han retraído un poco. No hay autoridad en el básquetbol que unifique. No hay un plan de trabajo. No hay esa pinza que te digo, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con las fuerzas básicas, niños, adolescentes, jóvenes, y vámonos por lo profesional. ¿Y en dónde nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar en el Poliforum. Okay. Ahí nos vamos a encontrar. No sé si hayan empresas dispuestas. Es una pena y es muy lamentable, y aprovecho este medio para decirlo. De cada a excepción de unas noticias que siguen la línea correcta, la gente del básquetbol, o sea, yo lo que percibo del básquetbol es de que son puros problemas. Lo veo en el Face, puros problemas, puras envidias, o como dicen en el Face, mucho hate, peleándose entrenadores entre entrenadores. No, hay una improvisación tremenda. Los árbitros ya son ¿cómo se llama esto? Ya están organizando ligas. Hay jugadores. Árbitros, entrenadores. O sea, está bien que lo quieran hacer porque todos nos tenemos que completar. Todos. Las amas, o sea, las amas de casa tienen que apoyar al marido, los maridos tenemos que trabajar más, etcétera, etcétera. Pero en toda esa frenesí, ¿dónde está la autoridad? ¿Sí? Entonces, parte de las cosas que se tienen que renovar, así como yo me renové y me hice a un lado, pues hay entrenadores que ya se tienen que hacer a un lado, porque ya dieron lo que tenían que dar, entrenadores que no corren, están entrenando y están sentados dirigiendo a los muchachos. Hay autoridades que pues no autorizan, no ejercen su función. Pero sobre todo dices tú, ¿quién se va a sentar a hacer un plan de trabajo? Yo me acuerdo cuando el municipio le presentamos un plan de trabajo para el programa. Nuestro programa se llama Escuela de Básquetbol en tu colonia y municipio. Pues enseguida salió una persona que fue detrás de nosotros, que me quitó al municipio, fue al municipio y dijo, ¿sabes qué? No solo podemos hacer gratis. Entonces cuando oyes la palabra gratis, o sea, el que te diga voy a hacer algo gratis es porque no lo va a hacer. No hay nada gratis. Esa palabra la deberían de borrar. Que dure mucho tiempo. La deberían de borrar del diccionario. Y luego nosotros
A pesar de que el presidente municipal dio instrucciones que se hagan, no un año, que se hagan durante mis 3 años, porque se le mostró el proyecto, no prosperó, porque hubo otro que se las ofreció a título gratuito y esa persona nunca hizo nada. Entonces, que vamos a hacer escuelas de básquetbol en distintos lugares. Lo saben hacer, con todo respeto, lo pueden hacer. Es que, tienen el know-how, tienen los protocolos. Tienen los protocolos. No, te voy a dar una analogía. Al año en el mundo hay 350,000 misas, celebraciones eucarísticas, misas de los católicos. 350,000 al día. Eso significa 4.07 misas por segundo. Mientras tú y yo ya hablamos, ya se celebraron cientos de misas y se celebran idénticas en todo el mundo. Eso se llama estructura, y la estructura que es la organización, es uno de los 4 o 5 elementos del proceso administrativo. Que eso es lo que hay que echar a andar. O sea, ok, voy a hacer algo amateur, sí, voy a hacer algo amateur, voy a hacer algo con bebés, pero sé profesional. Haz la chamba, como te dije en alguna ocasión. Y hay directivos de ligas que no quieren hacer la chamba. ¿Por qué? Porque se satisfacen meramente con la remuneración económica. Esa es la verdad. Así es. Pues don Denton, ha sido una charla muy enriquecedora, la verdad. Hemos podido platicar de lo que ha sido el proyecto de Leopardos, que fue muy bueno, que todavía está en la mente de muchas personas que vivieron esa etapa, de los basquetbolistas, sin lugar a duda, también del panorama que tenemos en Yucatán actualmente, ¿no? Con los muchachos, con los entrenadores, con lo que se necesita para el rescate del baloncesto profesional, que pues obviamente se necesitan las autoridades, gente que quiere invertir, patrocinadores, por supuesto, gente promotora, pero también el apoyo del municipio y del gobierno, porque pues es una plaza basquetbolera, Mérida, el estado de Yucatán es una plaza 100%, ¿no? O sea, claro. Y valdría mucho la pena hacer esa inversión aquí en el estado. ¿Cuál sería, para ir finalizando, don Denton, cuál sería ese mensaje? Usted que ha hecho un recorrido tremendo en el básquetbol, a la comunidad del básquetbol, jugadores, padres de familia, entrenadores, a todos, porque, pues bien lo acaba de decir, hay una desunión, un recelo, un celo de todo tipo, ¿no? Y creo que el básquetbol se está dañando en ese sentido, ¿no? No hay una unión que permita, por ejemplo, me tocó platicar con algunos entrenadores, he entrevistado a muchos entrenadores de selecciones de Yucatán y otros que dicen, ya tenemos miedo de enviar jugadores, porque luego a veces el entrenador de la selección de Yucatán de repente jala a su equipo a ciertos jugadores que tuvo en la selección. Entonces hay mucho de eso, ¿no? Y decimos, bueno, o sea, esto no está ayudando a que el básquetbol. Porque lo que te decía Henry, nadie quiere hacer su tarea. Nosotros, cuando invitábamos a los niños a jugar, por eso nos hicimos esas colonias, habían 2 requisitos. Uno, que no estuvieras en ningún club, y 2, en ninguna selección. Esos eran nuestros requisitos. Y aún así nos decían que nos pirateábamos entes. Y nosotros teníamos esos requisitos. ¿Juegas en alguna selección? Si juegas es porque eres de algún club, no puedes estar con nosotros. No estás en la selección, pero ya tienes club, no puedes jugar. Le queremos dar oportunidad porque nosotros becábamos a todos los niños. Ok. Si tú me dices qué le diría yo, mira, voy a ver directamente a la Cámara. Señores del gobierno municipal, señores del gobierno estatal, tienen que apoyar al deporte. Es la medicina preventiva más valiosa. Sí es cierto, hay que dar dinero, pero se van a ahorrar en gastos de salud. El 100 por 1 se van a ahorrar. Patrocinadores, yo los entiendo porque yo he patrocinado a mucha gente. Bueno, los Leopardos era el patrocinador número 1. ¿Sí? Échenle las ganas nuevamente. Crean en un posible esfuerzo que se haga para sacar al básquetbol adelante. Pongan de su parte, arriesguen, no a lo loco, al quien presente un proyecto que a ustedes sientan que están recibiendo el 100 por 1 de lo que vayan a aportar. Las autoridades, si van a seguir sin hacer nada por el básquetbol, que se hagan a un lado, que convoquen a elecciones y que entren gente que tenga planes
¿sí? Que tenga, a ver, proyectos, vamos a someter esos proyectos y que las autoridades, no necesariamente el próximo presidente, pero el que ejecute las órdenes del siguiente presidente, fue el que presentó el mejor proyecto. Claro. ¿Sí? Y si al final de cuentas, entre un equipo de gente que ama el básquetbol, presentan un proyecto en común, porque cualquier proyecto es perfectible, bienvenido, y se forma una especie de buró, ¿me explico? Claro. Muchachos, por favor, no se brinquen las trancas, no quieran ser profesionales desde la primaria, no quieran ser jugadores desde la preparatoria, no quieran ya jugar en primera fuerza desde la secundaria. Por eso los lesionan muy jóvenes, por eso los ligamentos se van, por eso las rodillas, por eso. Y muchas veces se frustran, dicen, no doy el ancho. No das el ancho porque no estás en tu nivel. Y a los entrenadores, que por favor se capaciten lo mismo que los árbitros. A mí me da mucho gusto que a los jugadores se les está pagando mejor, a los árbitros se les paga mejor, a los entrenadores se les paga mejor, pero creo que lo que no corresponde lo que reciben por lo que se está dando. Porque yo he visto juegos de básquetbol de CIBA en donde los refuerzos nada que ver y los que sacan siempre los partidos son los locales. A mí me encanta ver cómo juegan los muchachos del interior del estado. Qué brutos, son alma, vida y corazón. De hecho, un tema que no se tocó, los primeros en virar a ver al interior del estado fueron los leopardos. Y me ha dado mucho gusto que cuando antes eran inexistentes en las selecciones yucatecas del básquetbol, eran inexistentes los del interior del estado. Me da mucho gusto que hubieron selecciones donde ya habían más muchachos del interior del estado e inclusive el cuerpo técnico era del interior del estado. Les mando un saludo a todos estos amigos que son muchos clubes que han trabajado de verdad en la sombrita, en lo oscurito, pero han aportado muchísimo al básquetbol. Mis amigos no quiero decir nombres para no dejar afuera a nadie, pero les mando un fuerte abrazo y mis respetos, porque estas personas cuando yo las conocí tenían 17 años menos. Yo cuando entré al básquetbol tenía 17 años menos, tenía 48 años. Hazle número. Pero pues ha hecho un gran aporte don Dento, ¿no? No me siento conforme de ninguna manera, porque ahorita desde acá lo reconozco, es muy fácil señalar, es muy fácil decir, si dije algo que me disculpen, algo que no estén de acuerdo, bueno, no tenemos que estar de acuerdo en todo, pero si alguien sintió algo personal, o sea... Pero don Dento hay que decirlo, hay que sentarse, hay que hablarlo, hay que ser visibles las situaciones, opiniones de gente que ha pasado por esos caminos, ¿no? Ahora, si tú me preguntas ya para terminar y no fastidiar a tu público, es que si se puede hacer, claro que se puede hacer. No solamente al nivel que quieras se puede hacer, el conocimiento lo hay, la experiencia la hay, ¿sí? La hay, se puede hacer. Si empezamos hoy, esa es la buena, si empezáramos hoy, tendríamos resultados, yo calculo, entre 3 y 5 años. Excelente. Mientras más sigamos esperando, esos de 3 a 5 años se van a ir posponiendo. Y se pierden las generaciones. Se pierden totalmente. ¿Cuándo es el momento? Hoy, ahora, ahorita. Como diría un expresidente, hoy y hoy. Pues vaya que tenía razón, ¿no? Porque hay que ponerse a trabajar, como bien lo ha dicho don Dento. Hay que hacer la tarea. Claro, ¿no? La verdad es que ha sido muy enriquecedor. Esperamos que la gente, primero que le conozca, ¿no? Las nuevas generaciones y también, por supuesto, pues quien ya sabe quién es usted, puede reflexionar también sobre esto, ¿no? Sobre lo que necesita, porque al fin de cuentas, esto es en pro del básquetbol, el básquetbol de Yucatán. No es personal. Claro, esto es del pro del básquetbol de Yucatán, porque hay las maneras, hay las formas en las que pues se debe trabajar, en los que se pueden lograr cosas que a priori parecen imposibles, no se pueden. Entonces, cuando ya tenemos gente que toma decisiones, que dice no se puede, es que es muy complicado, entonces ya no va a haber un avance. Por eso se tiene que, como dice, ¿no? Tomar el timón y decir, vamos a hacer esto, vamos a crear un modelo. Y si no funciona, lo cambiamos. Pero no que cada quien haga esfuerzos individuales y luego no se llegue a un buen puerto, ¿no? Yo tengo entendido que, por ejemplo, en el entrenamiento los módulos son los mismos en todas partes, en México. Pero se pierde tanto la comunicación. Claro. Entonces se necesita
un director. Que vaya Nosotros lo dirige. hicimos todos los sábados durante mucho tiempo. Bueno, don Denton, muchísimas gracias por Henry, permitirnos esta estoy entrevista. para servirte a ti, estoy para servir a la comunidad deportiva, en este caso el básquetbol. Si dije algún exabrupto, no personalicé nada, Claro. ni mucho menos, que me disculpen, pero No, creo que todo está completamente claro. Muchas gracias, don Denton, por esta entrevista. Muchas gracias a usted por escucharla. Seguiremos, por supuesto, aquí en Universo Deportivo dándole voz a todos en pro del deporte para que esas voces del deporte, en este caso del básquetbol, pues invitar a la reflexión en el deporte, invitar sobre todo al análisis, que eso es lo más importante, y sobre todo ofrecer siempre información de los actores, de los que han estado ahí en el campo de juego, en todos los diferentes ámbitos que tiene el deporte yucateco, el deporte mexicano. Mi nombre es Ali García y bueno, quédese con toda la información que tenemos en Universo Deportivo. Don Dento, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a tu amable audiencia. Nos vemos, muchas gracias. Vale, mucho gusto. Universo Deportivo.